gracias, María José, muchísimas gracias también por tus palabras y a ustedes también por su presencia aquí. Voy a hablar de una forma breve, solamente algunas cositas, de que no aparece en el libro, curiosidades más bien. Decirle que el libro se puede entender que es como un homenaje a esta persona, Mercedes Gleizes, quien con una voluntad, con una valentía, incluso con temeridad y con constancia, pues logra hacer un gran logro deportivo, es decir, inicia una de las pruebas deportivas de natación de resistencia más importantes que existen en el mundo. Esto en este momento actual pues es una lesión, porque hoy mucha gente quiere, mediante triquiñuelas y cosas por el estilo, conseguir el éxito sin el esfuerzo. El éxito se consigue fundamentalmente con el esfuerzo, además de con otras cosas. Bueno, decirle que las fuentes documentales sobre las que me he basado para construir esta historia es principalmente, aunque no de forma exclusiva, la prensa. Resulta que el acontecimiento fue un acontecimiento, como ya se ha citado aquí, un acontecimiento mundial, por lo tanto aparece en la prensa de todo el mundo. Pues bien, la información la hemos recogido de la prensa de la española, de la británica, de la francesa y de la de Estados Unidos. La de otros países lo único que hacía era repetir ya esta información. Hemos utilizado también la información recogida en La Unión de Tarifa, que era el periódico, un semanario que había aquí en Tarifa desde el año 25 al 34, por lo tanto durante estos años está Francisco Terán, que era el redactor del periódico, pues da muchas noticias y noticias singulares de la estancia de Mercedes Gleizes aquí en Tarifa. Había en la época otro periodista que era Antonio Casalla Morales, era el hermano de Rafael Casalla, que era farmacéutico, que era corresponsal de varios periódicos importantes de Madrid, y por lo tanto también hace crónica muy cercana de lo que estaba viendo él aquí en Tarifa. Y al mentar a esta persona, pues la tengo que recordar, porque Antonio Casalla Morales ha sido un personaje importante en Tarifa entre los años 40, 50, incluso principios de los 60. Él era falangista destacado, como lo era Terán, que antes he mentado, y fue durante bastantes años, durante más de 20 años, delegado de trabajo provincial. Era un cargo entonces importante. Y ya saben ustedes cómo ocurría, cómo se funcionaba antes, por favores, y él siempre estuvo abierto a la colaboración con el Ayuntamiento de Tarifa. La verdad es que esa colaboración la hace casi en secreto, porque prácticamente no se notaba. Sin embargo, sí hizo una colaboración y una persona que merece un recuerdo, Antonio Casalla Morales. En el libro aparecen numerosas fotografías, la mayoría de ellas están tomadas de la prensa diaria y también de las revistas ilustradas que había entonces. Y también, como también se ha dicho antes, pues fotografías de las postales que Mercedes Gleizes editaba con la idea de obtener ingresos para su institución benéfica. En aquellos años no solamente estaba esta nadadora, aparecen muchas nadadoras en todo el mundo, principalmente en los países más avanzados, que eran Gran Bretaña y Estados Unidos. Por decir algo, es que cuando ella atraviesa, Mercedes Gleizes atraviesa el Canal de la Mancha en octubre del año 27, pues 2 días después otra nadadora británica también lo cruza, y al día siguiente otra nadadora intenta pasarlo. Incluso cuando ella viene aquí al estrecho en el año 28, pues además de ella, que tiene éxito en la prueba, hay otras 2 nadadoras, las 2 también británicas, que vienen por aquí al estrecho para intentar cruzarlo, esta vez sin resultado positivo. La memoria de Mercedes Gleizes, y cuando aquí en Tarifa se dice Mercedes Gleizes, y si ustedes lo piensan, nos lo notarán, siempre se dice Mercedes Gleizes, y si se deja posibilidad a que el interlocutor hable, dice la nadadora. Es decir, la memoria de Mercedes Gleizes no se ha llegado a perder en Tarifa. La verdad es que no quedan ya muy pocas personas que vivieron aquello, y cuento una anécdota porque Consuelo Irigoyen, que todavía vive, tiene 97 años, está perfectamente de la cabeza, y que era la hija de Agustín Irigoyen, un médico muy importante aquí en Tarifa, que estuvo trabajando aquí en Tarifa durante la primera mitad del siglo XX. Pues bien, ella me contaba de que con 7 años, es decir, hace 90 años del acontecimiento, con 7 años ella fue a la isla de las Palomas y vio cómo se lanzaba la nadadora. Contaba, y lo cuento porque es una cosa curiosa, de que ella, cuando niña, lo que se dio cuenta es que un militar no hacía más que tocarle las piernas a la nadadora, y eso a ella le parecía eso raro. En realidad lo que estaba haciendo el militar era poniéndole la grasa para aislarle del frío. Pero no solamente los aficionados a la historia, los conocedores de historia, sino en general el público en general en Tarifa tiene memoria al menos del nombre y de la hazaña de Mercedes Gleizes. Por lo que quiere decir que este libro no viene a resucitar una figura que podemos considerar histórica, sino solamente a incrementar ese conocimiento.
Se ha hablado aquí de las cualidades de Mercedes Iglesias y era admirable. Lo van a ver ustedes el libro, una colección de cualidades no solamente morales, deportivas, de todo tipo. Y una de ellas, las que probablemente a los deportistas que cruzan el estrecho, probablemente la que más les puede llamar la atención es la resistencia al frío que tenía esta persona. Esta persona se lanzó en los meses de enero y además, como bien ha dicho María José, en diciembre, enero, febrero y además por de noche. Que hay que tener valentía en noches sin luna, lanzarse al agua. Pues tenía una resistencia al agua, al frío extraordinaria. Es verdad que ella estaba acostumbrada en su ejercicio en Canal de la Mancha a sentir el frío, pero aún así es una cualidad muy destacada, ¿no? Hoy hay muchísimos nadadores, hoy mismo están pasando nadadores también el estrecho, muchísimos nadadores del estrecho. Y entonces esto puede llegar a hacerle pensar a alguien de que no es mucho mérito pasar el estrecho. Claro, fue un mérito extraordinario, hoy también lo es, pero fue un mérito muchísimo mayor la primera vez que se hizo. Porque como según bien está diciendo antes María José, es que no se sabía cómo había que hacerlo. Tal fue la cosa de que los primeros intentos, lo que parecía más lógico era salir de Tánger, aprovechar las corrientes del este y llegar a Gibraltar. Entonces se tuvo que estar aprendiendo de cómo había que hacer esa travesía. Y en este caso hay que mentar a los hermanos Gurrea Castro. Los tres hermanos fueron con Mercedes Iglesias en aquella ocasión, aunque hay que decir que el más destacado y el que luego fue práctico durante cerca de 40 años en los nadadores del estrecho fue Fernando. Pues bien, estos llegaron con la práctica a aprender cómo eran las corrientes, y no solamente con la práctica, sino que ellos también experimentaron, es decir, hicieron investigación de cómo eran las corrientes que facilitaban la travesía de los nadadores. Yo cuando escribo un libro no suelo animar a que se lea, el que quiera leerlo lo lee, el que no tiene importancia. Pero sin embargo, y de forma especial, yo creo que es la única vez que lo he hecho, yo les animo a ustedes que lo lean. Yo sé que falta siempre tiempo. Pues bien, yo les aconsejo a ustedes que hagan lo siguiente si es que no tienen tiempo suficiente. Cojan el libro y lo abran por cualquier lado y empiecen a leerlo. Les puedo asegurar que se van a cautivar con su lectura. Y no por el estilo literario, por la habilidad que yo tenga en escribirlo, sino por lo que trata. Y lo que trata el libro, en definitiva, es del triunfo conseguido con la voluntad y el esfuerzo. Hay una serie de capítulos introductorios, lógicamente antes de entrar en materia directa sobre el paso del estrecho, y entre ellos uno que María José lo ha dicho, pero que yo lo recalco porque es curiosísimo. Es la aventura de Paul Boyton, parece norteamericano, nunca se supo de dónde era, pero bueno, él vivía en Estados Unidos. Es la travesía que hizo en el año 1878 saliendo de Tarifa. Es realmente una odisea increíble, son poquitas páginas, si no tienen mucho tiempo por lo menos lean eso porque es encantador esa proeza que hizo este Paul Boyton hace ya unos 150 años. Decirle también que cuando se escribe el libro, no solamente la escritura del libro, el libro luego viene el proceso de edición, diseño, maquetación, y una parte importante es la corrección. Los libros no solamente hay que someterlos a un corrector automático, sino que hay que leerlo una y otra vez para hacer correcciones de estilo o correcciones ortográficas o mecanográficas que pueda haber. De tal manera que se lee tantas veces que muchas veces se sabe uno casi de memoria lo que aparece. Bueno, pues aún así, yo les tengo que confesar que cuando llegaba, después de las muchísimas correcciones que he hecho al libro, aunque luego han encontrado ustedes errores, eso es inevitable, ¿no? Pero bueno, después de tantas correcciones, cuando llegaba al final del capítulo 6, yo me emocionaba. Digo, hay que ver una y otra vez, y llego aquí y me emociono. Y me emocionaba porque es una sensación muy grata a los humanos ver cómo haya personas, aunque sean ajenas y desconocidas, personas que logran el triunfo, pero que logran el triunfo con el esfuerzo, con la constancia, con las grandes cualidades humanas. Ustedes verán que esto es un motivo muy frecuente en las películas que tratan historias en donde ocurre algo así parecido con lo de Mercedes Iglesias. Y tengo la seguridad que cuando ustedes lo lean lo notarán también, esa gratificación que siente uno en ver cómo es recompensada una persona después de haber puesto tanto empeño en conseguir algo. El libro está hecho con la idea de facilitar la lectura. Ustedes lo van a ver, es un libro que está diseñado de forma especial, ¿no? De tal manera que la letra la tiene grande, no es un libro masacotudo que es difícil leerlo, ¿no? Además, he puesto en los márgenes, hay unos márgenes grandes, y entonces en los márgenes he puesto unos pequeños resúmenes, de tal manera que si alguien no tiene tiempo de leerlo, si lee los resúmenes que aparecen al lado del libro, le es más suficiente para tener una idea aproximada, bastante aproximada de lo que